Shakira quiso limpiar su nombre y mostrar públicamente su verdad, porque según sus propias palabras, fueron muchas las mentiras que de ella se dijeron en el pasado 2023. Hablando de Shakira, que ha publicado por primera vez, Shakira decide publicar una carta de Hacienda, Raúl, y para que el público entienda mejor en qué punto va el proceso de ella con Hacienda en España. Adelante. Que pensaba que todo se había resuelto. Exacto, todo se resolvió, pero ella le quedó como su espinita por dentro de decirle al mundo cómo era su sentir, qué fue lo que realmente pasó. Por eso escribió esta carta y la publicó en el periódico El Mundo de España, y aquí están los detalles. Ya pasó casi un año de que Shakira se enfrentara a las Cortes en España para responder por su deuda al Departamento de Hacienda. Ahora acaba de escribir una carta abierta en el periódico El Mundo donde cuenta su verdad de todo lo acontecido. Según la barranquillera, el Departamento de Hacienda español lo que quería era quemarla y no quiso ser imparcial a la hora de escuchar sus razones. Shakira asegura que ella en el 2011, cuando comenzaba su relación con Piqué, aún no vivía permanentemente en España, aunque sí pasaba bastante tiempo con el barcelonés. La cantante considera que toda la decisión del Departamento de Hacienda estuvo permeado de un prejuicio machista porque, según sus propias palabras, si fuera el caso de un hombre estadounidense, el que se hubiera enamorado de una española y la visitara constantemente, entonces ella duda que la institución le hubiera exigido pagar tributo. Shakira insiste en que ella siempre cumplió con sus obligaciones, que sus finanzas fueron investigadas por la Casa Blanca y el IRS y nunca encontraron una señal de ilegalidad, y por eso considera que la usaron como trofeo para amedrentar a las personas que no pagan sus impuestos, amenazándolos hasta con la cárcel. La colombiana asegura que ella pagó más de lo que debía y que incluso si se sumaran todas las cantidades que pagó voluntariamente y las multas injustificadas, se verá que el Estado español se quedó con mucho más dinero que el que le tocaba a ella pagar. Según ella, todo lo que ganó en la pasada década se lo quedó el Estado español. Por supuesto, ya hay reacciones a esta carta, sobre todo en España. Esta carta de Shakira sí que se corresponde con su verdad personal, una verdad de sus principios morales y éticos acerca de esta sentencia, pero no podemos entrar a valorar el valor probatorio que tiene porque no tiene ninguno, ya que es cosa juzgada la condena que ha obtenido. En la misma carta, Shakira explica que decidió pagarle al Departamento de Hacienda para poder salir del país con sus hijos y no por cobardía ni culpabilidad. Ella acordó pagar una multa de 7.3 millones de euros. Ahora, muchos se preguntan si el gobierno español tomará algún tipo de represalia en contra de la cantante. Esta carta no tiene ninguna consecuencia legal, por cuanto las injurias ofrecidas al ente no están tipificadas en el Código Penal español y al final se trata de un juicio de valor que realiza ella acerca de los sentimientos y sensaciones que ha tenido de este juicio, que no tiene ninguna entidad jurídica, por lo tanto está invitada a venir a España las veces que quiera. Sin lugar a dudas, Shakira quiso limpiar su nombre y mostrar públicamente su verdad, porque según sus propias palabras, fueron muchas las mentiras que de ella se dijeron en el pasado 2023. Si tiene o no razón, eso habría que investigarlo con la justicia española. Una justicia que también ha sido implacable con otros famosos como Isabel Pantoja, Lionel Messi, Miguel Bosé y Alejandro Sanz, entre muchos más. Algo que ella quizá debió haber aprendido antes de enamorarse locamente y mudarse al otro lado del mundo por seguirle los pasos a un amor local, como ella misma dice. Y es que fíjate que Shakira también agrega que ella lo único que hacía cuando comenzó a ir a España era tratar de que se desarrollara su relación con Gerard Piqué. No tenía ningún afán de quedarse o de arraigo o de sembrar raíces en España en ese momento, en esos años en los que la Hacienda la está culpando. Pues ella dice, eso era como un amor, como si un turista va a Ibiza, se enamora de una local, entonces tiene que pagarle a Hacienda por lo que ha ganado durante ese tiempo. Así que bueno, se sacó la espina Shakira para ella y por sus hijos dijo haber hecho esto. Bueno, me encanta que haya sido pública. Gracias, con esta Tania. noticia porque la gente, Raúl, al final entiendo ahora lo que pasó, porque obviamente a través de tu pasaporte, cuando te ponen el sello de entrada y de salida, te cuentan los días. Obviamente, y obviamente tienes un pero romance problema fuera con de tu Hacienda lo han país. tenido grandes, como dijo Tania en la Grandes, historia. sí. Oye, la Pantoja fue a la cárcel por esto.
Isabel Pantoja fue a la cárcel por esto en España. No por visitar. Esto lo toman bien en serio en sí, España. pero es diferente, Raúl, porque la Pantoja era española. ¿Qué tiene que ver eso? Que Shakira acaba de explicar. Ella no vivía en España, tenía un romance con Piqué y obviamente cada vez que iba a visitarlo le contaron los Pero días. le cuentan los días, pero si pasan los días que tiene que estar allí. Se pasaron los 180 viene el días, lo fue a problema, ver por eso mucho. te hacen pagar igual que te lo hubiera hecho los Estados Unidos de América. Yo sé, pero dice que lo de ella era una aventura. Pero bueno.